Oye, ¿qué tan cierto es de que el Correa va a regresar con las reformas del COIP? A ver, yo creo que hay que matizar los hechos y a qué me refiero. Em, Creo que uno de los grandes problemas en este país es que siempre se anteponen los nombres y los apellidos de las personas para hablar en bien o para hablar en mal de algo. De una ley. Entonces, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es olvidarnos por un momento de Rafael Correa si es que se quieren analizar algunos temas relativos al Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque si es que antes de revisar la propuesta de reforma del COIP ya antepones la figura amada u odiada de un líder político como Rafael Correa, pues evidentemente ya empantanas la discusión, ya enrareces la discusión, ya no hay argumentos jurídicos desde el punto de vista Joden, lo técnico, mismo. sino que lo que hay son, y ni siquiera argumentos políticos, sino lo que hay es ya o pasión desenfrenada a favor u odio absoluto, saña en contra de ese actor político. Entonces, primera reflexión que Ya, quisiera perfecto. plantearles. Importante. Segundo, ¿qué es lo que se está planteando y que ha ocasionado sobre todo polémica? En el Código Orgánico Integral Penal hay un recurso que se denomina el de revisión y Ajá, está, y lo tengo aquí a la mano en físico, el COIP, perfecto. en el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal. Este recurso se presenta ante la Corte Nacional de Justicia cuando una persona, cualquiera sea esta, ya ha sido sentenciada penalmente y esa sentencia se encuentra ejecutoriada, es decir, está en firme. Ya se han agotado todos los recursos horizontales o verticales que Ya. una persona puede presentar en distintas instancias o etapas para intentar eh, probar su inocencia y demostrar que no ha sido quien ha cometido esa infracción o ese delito penal por el cual se le está pretendiendo sentencia. Entonces, cuando ya existe esta sentencia en firme y una persona ha sido condenada, puede presentar este recurso de revisión, pero ¿en qué casos? Actualmente. Ya. Son tres casos. Rapidito. Uno, si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta. ¿Sí? Es decir, si aparece la persona que se creía que había sido asesinada, por ejemplo, por el individuo por el cual fue por el individuo que fue Oh, sentenciado y aparece la persona que se creía estaba oh. muerta, Ok. pues evidentemente puede presentar el recurso de revisión y saldrá en Claro, porque, libertad, está, porque porque ese obviamente cojudo está vivo. Claro. correcto, ¿ya? Segunda causa. Si existen simultáneamente dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción contra diversas personas sentenciadas, pero que sean contradictorias y que revele que una de ellas, es decir, una de esas sentencias, está errada. ¿Sí? Fácil de entender. Y una tercera causal, si la sentencia que se dictó en contra de esa persona se la ha dictado en virtud de qué? De documentos o de testigos falsos, o de Oh, informes periciales maliciosos o errados. ¿Quiénes hacen los informes periciales? Como su nombre mismo lo dice, peritos, expertos, así es. profesionales en la materia que están acreditados ante el Consejo de la Judicatura y, por ejemplo, un perito hace un informe y dice, sí, efectivamente, la pólvora, los restos del uso de esa arma de fuego efectivamente se identificaron con o tienen coincidencia con los informes que se levantaron respecto de la persona que cometió el asesinato o Mm, las huellas dactilares, las huellas digitales son las que aparecen en el arma que se usó para asesinar a esa persona. Pero de pronto ese informe pericial es defectuoso o está ya. errado, se puede presentar. O documentos falsos. O se llega a comprobar que lo que dijo el testigo en la audiencia de juicio era falso, era mentira, que engañó a la justicia, que cometió el delito de perjurio. Son Ok, causales para presentar el recurso de revisión. ok. Actualmente, ¿qué se estaba planteando en la reforma? Ya. Entre otras cosas, y lo que más polémica ha causado, son dos cuestiones. Que a estas causales se agreguen, entre otras, dos más que son las que más polémica han provocado. Uno, si es que existen sentencias o si es que existe una sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ok. donde se señale que la persona que fue sentenciada penalmente en nuestro país, en ese caso, si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, en ese proceso penal por el cual fue sentenciado Pepito Pérez o Rosa López, se violaron derechos humanos, por Perfecto. ejemplo, garantías del debido proceso que son universales, que también están recogidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, o se llega a demostrar que existió y que se trata de una sentencia fraudulenta porque se forjaron pruebas, no se permitió el derecho a la defensa de la persona que fue sentenciada, o porque existió una clara interferencia en la administración de justicia por parte de actores políticos. Y si es que la CIDH determina eso en una sentencia, sobre un proceso penal que ya ha sido juzgado aquí en el Ecuador y encuentra todos estos problemas, ¿qué es lo que se está planteando? Que se declare la nulidad de esa sentencia aquí a nivel interno para que esa persona pueda recuperar su estado de inocencia y para que esa persona también recupere sus derechos políticos, pues porque por obvias razones la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano jurisdiccional al cual se somete también el Ecuador, no es que es un órgano cualquiera. Claro, no es ¿Por qué que el es Ecuador se somete a la un Corte capricho. Interamericana de Derechos Humanos? Porque el Ecuador suscribió, firmó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. Y con Sí, Ecuador muchos países, ¿no? muchos países de la región, porque somos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que el Ecuador ha sido condenado en reiteradas ocasiones por parte de la CIDH cuando se han violado derechos humanos. Total. Y voy a poner un caso, por ejemplo, que es contrario a Rafael Correa, para que la gente no piense que se habla Sí, en solo de función Rafael, o a claro, sí. favor de determinada persona.